si è appena esploso il vetro divisorio sopra la testa dell'autista, e per fortuna che non è successo niente. È stato bravissimo, veramente bravo l'autista a tenere il controllo e niente. Palenque, foresta del Chiapas, alba. Guardate la quantità di uccelli che si spostano dagli alberi in piazza verso i loro posti preferiti. Guardate adesso che arrivano tutti verso di me. Ed eccoci finalmente a Palenque. Quanto aspettato e desiderato di arrivare qua. È da poco passata l'alba, mi sto incamminando verso la via centrale dove troverò i pulmini che ti portano alle rovine. Sono 8 km da qua più o meno. Ci vediamo quando sono alle rovine. Ciao! Siamo qui davanti alla biglietteria, fra pochi minuti apre. Hanno cambiato il posto della biglietteria perché dove era originariamente era troppo piccolo, per una questione di pandemia l'hanno spostato un po' più in basso. E mentre aspettavo mi si è proposto un ragazzo come guida. Non ho mai preso una guida perché ho la presunzione di conoscere abbastanza bene queste rovine, ci sono stato più di 10 volte, però mi ha fatto simpatia e tutto, ho deciso di fare un tour guidato diverso da quello classico solo della zona, ma mi porterà anche all'interno della foresta. Penso di aver fatto la scelta giusta, mi costerà qualcosina ma ne vale sicuramente la pena, vedremo fra un attimo. Cari amici, stiamo entrando alle rovine di Palenque. Come vi ho già annunciato, questa volta ho una guia especial, Antonio. Buenas. Ciao a tutti in italiano. Ciao a tutti. Ciao a tutti in italiano. Bravo. E mi porterà a fare un tour diverso, diciamo. Visiteremo quelle che sono gli edifici principali e poi ci sposteremo parecchio dentro la selva e lo vedrete fra poco. Ed eccoci qua ragazzi, siamo arrivati. Qui avanti c'è la tomba della regina rossa e qualcuno di voi saprà che conosco molto bene. Il mitico tempio delle iscrizioni. E questa è la tomba di Alberto Rutzwiller, colui che scoprì la tomba di Pakal. Peccato che adesso c'è il sole proprio contro, mettiamoci all'ombra così vi inquadro bene il tempio delle iscrizioni. Eccolo. Ora non si può salire su nessun tempio, neanche quelli minori che vi mostrerò fra poco, e continuiamo il nostro giro. El templo de la calavera, ¿por qué calavera? Porque hay adentro... Claro, ve arriba, en la parte de arriba se ve una puerta cuadrada. Ajá. En la puerta cuadrada, dos pilares. Sí. Derecha e izquierda. El de la derecha, el de la pared no, el pilar blanco, de este lado, abajo en la base, una calavera. Ah, sí, ya la vi. ¿Sí? Sí. Sí, se ve bien. La cara que se alcanza a ver, claro, sí, no sí, es de sí. humano. Ah. La cara que se alcanza a ver tiene el cráneo de un conejo. Ajá.
orejas, ojos y los colmillos, conocido como el Apuch, dios de la muerte. Ajá, ajá. Era un templo religioso ocupado para ceremonias, ofrendas, sacrificio. Los mayas muchas veces practicaban el sacrificio. Sí, claro. El sacrificio para la cultura maya no era el fin. Ellos querían la reencarnación, llegar en otro lugar y ser felices con los dioses. Los mayas, ellos querían tener muchos dioses porque ellos eran politeístas. Palenque hoy en día ya no es una palabra maya. Cuando llegaron aquí los españoles, lo bautizaron como Palenque. Palenque se descubre en el año 1773 de un español que se llama Antonio del Río, descubre Palenque. Un palenque aquí significa lugar de maderas finas. Un palenque norte, lugar donde pelea de gallos, de cantantes o artistas. Yo sabía que era, lo descubrieron anche Stephens, algo así se llamaba. Ahí vamos. Ah, vale. El nombre oficial de esta ciudad se llamaba Lacamha. Todo lo que termine con H-A, es agua. claro. Lacam significa abundancia, Mucha nacimiento agua. de grandes aguas, lugar de grandes aguas. Un ejemplo, Misolha, Caída de agua. Shelha, Shell, no sé. flor del agua. Los últimos estudios en el 2000, radares vía satélite infrarrojo, en la selva detectaron que hay más de 1400 templos cubiertos por los árboles. ¿Ves desde aquel lado? Esa montaña, ese pequeño, ahí sigue otro un templo. Nos da una idea de cómo estaba esta parte que estamos viendo. Toda cubierta de selva. En la parte arriba del templo, en el techo, una parte no se encuentra completo, porque al descubrimiento del 93, la selva se llevó la mitad del templo, que se ve arriba y no se encuentra completo. Recordemos que nosotros estamos hablando de la cultura maya que fue del año 100. El preclásico. Así es. Palenque es más antiguo que Chichén Itzá. Sí, sí, lo sé. La cultura maya comenzó del 100, la decadencia o el abandono fue del 900. Sí, las últimas estelas hablan del Así 890, es. algo Y ya, así. pues ya Chichén Itzá comienza que es el postclásico del 800 a 1250. Palenque está compuesto con 3 periodos: clásico, posclásico Y y el preclásico, aquí en Palenque. Templo de la Calavera, conocido como el dios Apuch, el dios de la muerte. Siamo sempre qua davanti al Tempio delle Iscrizioni insieme a Antonio e si parlava adesso dell'importanza di camminare sin zapatos, senza scarpe, per essere a contatto con la natura, e adesso ci racconta qualcosa sul Tempio delle Iscrizioni. Vai, si puedes... Vemos el segundo templo en el medio, es la tumba de la Reina Roja. Igual es el nuevo descubrimiento que fue del 94, 93, 94. Par de mexicanos, chiapanecos de Tuxtla Gutiérrez, Arnold González y Fanny López. La entrada que estamos viendo hoy en día ya no son originales. La entrada principal de esta tumba era hacia arriba. Con el paso del tiempo, al descubrir, se llevó la mitad de la selva. En esa parte, antes de la pandemia, se podía ingresar 5 metros hacia adentro. De los 5 metros hacia adentro, hay 2 túneles que se comunican hacia los lados. Y hay 2 lugares donde se puede sentar. Claro, un túnel que se dirige de este lado Y del otro. túnel. Tumbas que se comunicaban hacia los lados. ¿Quién era Reina Roja o por qué Reina Roja? Porque encontraron un pulvo adentro de su tumba. Claro, de hecho, traigo una foto, de hecho, le pusieron por Reina Roja. Había por 2 todos puntos. las jade y el pulvo rojo. 2 puntos, ¿por qué pusieron Reina Roja? Primer punto, Reina Roja, porque no sabían si era una dama o un caballero. Segundo punto, le pusieron por Reina Roja, por la tumba que se encontró en rojo y el cadáver. Sí, Conocido como el cinabrio. el cinabrio. El cinabrio estaba compuesto con 80% de sulfuro de mercurio, 30% de ácido. Conforme iban pasando el tiempo, el cinabrio se volvía venenoso.
Era para conservar los huesos de los gobernantes para no hackearlos como hacían los tiempos de faraones egipcios. Tumbaroli, lo que Así se llamaba es. en la tumba. En la tumba de la Reina Roja se encontró más de 1250 piezas de jades, máscaras, collares, anillos, pulseras, orejeras, ofrendas de jades y monedas. Recordemos que el jade no le pertenecía ni México ni Chiapas. Guatemala. Tikal. Tikal. Entre Palenque y Guatemala hacían trueques, intercambios de dinero. En Guatemala era el jade y aquí era el cacao. El trueque, el comercio entre el jade y el cacao. Para saber quién era realmente la Reina Roja, la tuvieron que trasladar a Estados Unidos para hacer con el carbono 14. Carbonio el ADN. 14, Así es, DNA. la tecnología más avanzada. Con el carbono 14 estudian el cadáver de la Reina Roja y del Rey Pacal para saber si era la madre o algún hijo, pero los huesos no coincidían. Entonces, una pareja, una esposa. Así que hablan de que la Reina Roja era una dama, pero no era palencana, venía de Tabasco, Ay. a un lado que se llama Tortuguero. Vino de una aldea para casarse con Rey Pacal. Es la esposa del Rey Pacal, que su nombre en maya se llamaba Sac-Cuc. Sac-Cuc significaba ave blanco o ave celestial. Sabes muchas cosas, Antonio, ¿eh? Cuando uno podía ingresar por dentro, en el medio está la tumba, hacia los lados dos habitaciones vacías, donde se encontraron dos cadáveres de sus dos sirvientes de la Reina Roja. La Reina Roja, hablan con el carbono 14, hablan de que él muere a una edad de 46 años, de una enfermedad que se llama osteoporosis. Osteoporosis. Muere la Reina Y Roja. así como encontraron guerreros antes de la tumba de Pacal. Claro, así es. ¿Ya qué dices, Antonio? ¿Conozco un poquito de cultura maya o qué dices? Yo conozco. Usted, claro, usted se ve que tiene buen conocimiento. Vale, Sí, grazie. conocimiento de las culturas. Grazie. E mi stava spiegando, come già sapevo, che è stata scoperta dall'archeologo che adesso è lì sotterrato. Mi dijiste en 3 años, entra a los 49. Vale. La descubre el arqueólogo Alberto Ruselier, comenzó del 49 al 52, 4 años. Para sacar toda la Limpiar pietra. todo. Esta tumba así estaba anteriormente, cubierto por los árboles después del abandono de Palenque. El escalón que se ve por fuera es el mismo nivel que uno bajaba por dentro, Sí, sí. en forma de diagonal, como esta parte por dentro, en diagonal. Subir y bajar. Y hay una puerta triangular al final, la última, a donde habían los guerreros. Así es. Recordemos que simplemente la tapa de la tumba, un pezor, No se puede sacar, entonces hicieron antes la tumba y después la pirámide. exactamente como hacían los tiempos de faraones, Egipto, primero la tumba, luego el templo. Como una tapa. Una arquitectura maya. Simplemente la tapa, un pezor de 5 a 6 toneladas. Sí, sí, sí. Por toda la tumba, pezor de 18 a 20 toneladas. Con el astronauta o lo que... Claro. Que hay dibujos Grabados, grabados, si tú lo vas a conectar se ve... donde Rey Pacal conduciendo una nave espacial. Sí, sí. Y si lo volteas parece un jaguar y en el otro lado un murciélago. Así es. Esa teoría del astronauta es muy famoso, donde muchos de los arqueólogos hacen el debate en mesa redonda, de que los mayas no eran de acá, nunca estaban solos, por la gran arquitectura, astronomías y matemáticos que eran. Sí. ¿Y cómo puede ser que hay edificios muy similar aquí y en Egipto? ¿Cómo puede ser? ¿Estaban conectados con la telepatía o...? Mucho turismo pregunta hasta los arqueólogos. La tumba de Rey Pacal y de Rey Pacal eran idénticos las arquitecturas. Sí, sí, sí. Muchos arqueólogos hablan que había entre ellos, por la distancia que había. Así que hablan que quizá nunca se vieron personalmente. No, pero conectado con el cerebro, con una telepatía. conexión
hacia el a otro nivel. Un nivel de espiritualidad, otra dimensión de espiritualidad. En Teotihuacán la pirámide es el del tamaño perfecto de la que hay en Egipto. Claro. Es increíble. Tuvieron las mismas creencias, las mismas arquitecturas. El respeto por el sol, el norte, el sur. Por supuesto, o los 4 puntos cardinales. Así es. Rey Pacal, el palacio. Palacio de gobernantes. Vive la clase alta. Los poetas, los artistas estaban aquí como un hotel. Sí, los reales, la realeza. Tumbas, casa de gobernantes. Mide 100 de largo, 80 de ancho. Por dentro aún se conservan sanitarios, Sí, sí. hombres y mujeres. A un lado de los sanitarios están los temazcales. De los temazcales, 2 patios de cautivos y de prisioneros. Y desde de aquel lado se ve el observatorio, la torre de la astronomía. 21 de marzo, en días de equinoccio de primavera, cuando el sol sale por esta parte, pasa por el observatorio y queda La en el ventana. medio del tercer edificio, una ventana. Aquí es diferente, en Chichén Itzá es Kukulcán, Sí. la serpiente emplumada bajando entre los templos. El equinoccio e il solstizio. Así es, claro, mucha razón, amigo. Claro. Grazie Antonio. Siamo qua con Antonio parlando come 2 amici e gli stavo chiedendo qual è la sua teoria riguardo al fatto che i Maya deformavano il cranio e ora ci spiega. La cultura maya, ellos ya llevaban la belleza. De la cultura maya desde niños se ponían algodones alrededor de la cabeza, tablillas. Conforme iban creciendo se iban deformando. ¿Desde qué edad hasta qué edad? Desde que nacieran. Hasta los 5 años. Hasta seguía hasta los 8 o 9 años. La cultura maya, ellos hacían la belleza. Los grandes estudios hablan de que cuando se deformaban, la cabeza se hacía más amplio, según era para tener más conocimiento. Pero la cultura maya muchas veces habla de que ellos representaban como el símbolo del maíz, la mazorca del maíz. Ah, vale, La vale. cultura maya muchas veces se compara como la mazorca del maíz. En el Popol Vuh nos habla de 3 elementos. Il Popol Vuh è uno dei pochi libri che sono sopravvissuti insieme al Código de Dresna, Popol Vuh, y hay otros. Chilam Balam. Chilam Balam, perfecto. Popol Vuh habla de que el primer hombre fue hecho de barro. Pero ¿qué pasa cuando tú le tiras agua al barro? Se dissolve, Se se derrite, se se derrite. echa a perder. Los dioses no lo aceptaron. Intentaron con la madera. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando tú le tiras agua a la madera Se influja. y se pudre, se acabó? Ajá. Y lo intentaron el último con el maíz. Y ahí se quedó. Donde el maíz tiras agua, muere igual, retoña. Claro, Hombre, donde dicen que el hombre viene del maíz. Maya significa nacimiento de maíz. grande. La deformación era el símbolo del maíz, la mazorca del maíz. La tapa, que uno ya no puede verlo, el más importante de toda Mesoamérica. Aquí vemos Rey Pacal en una posición fetal. Como un astronauta. Así es, 2 versiones, el de la muerte y del astronauta. Primero vamos con el primero, que es de la muerte. Rey Pacal en una posición fetal muriendo. El último suspiro lo lleva a la nariz. Cuando Rey Pacal él muere, abajo se ve un monstruo. Ojos, orejas, aretes, nariz, Boca. barbas, dientes y colmillos y bigote. Conocido como el Xibalba. El Lugar del inframundo. inframundo, así es. Pacal cuando él muere, en el medio nace una cruz. Cuando llegaron aquí los españoles, la cultura maya, ellos ya conocían la cruz, pero nada que ver con ninguna religión o cristianismo. La cruz representaba la ceiba, El árbol de la vida. o 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, 4 etapas de la vida, nacer, crecer, vivir y morir. 4 colores del maíz o las 4 estaciones del año. Las temporadas. En la ceiba, serpiente de 2 cabezas, la dualidad, serpiente y bicéfalo, entre el bien y el mal, día y noche, yin yang, positivo o negativo. Así como en Chichén Itzá hay el bicéfalo. Así es, claro, así es. Arriba, un pájaro quetzal. El quetzal para la cultura maya era el mensajero de los dioses.
3 caras humanas arriba, 3 abajo, los 6 sirvientes que acompañaron al rey Pacal a su viaje después de la muerte. 9 niveles del inframundo, 9 dioses o los 9 días cuando germina el maíz para la cultura maya. Muerte, y esta es otra teoría. La del astronauta. Así es, claro. Sí, yo creo en la primera, no creo en esta. Sí, de hecho mucha gente critica. Que dice que está manejando, este es el fuego, no, Sí, son pendejadas. teoría que fue publicado por el internet para sacar más dinero. Claro. La versión oficial es así, la muerte. Así siamo arrivati nel cortile dei tre templi. Questo è il templo della cruz, Foliada. della croce fogliata. Templo de la Cruz. Questo della cruz Templo del Sol. e questo è il tempio del sole. Adesso purtroppo, come in tutti i posti, non si può più salire. E adesso una breve spiegazione di Antonio. Recordemos que aquí donde estamos y desde el palacio ya son diferentes gobernantes, diferentes periodos. Allá el último fue del 683 rey Pacal y aquí comienza el hijo Chambalum. Ah, esto fue hecho El hijo. no es el mismo tiempo. No, diferente. Aquí comenzó del 683 al 703 el hijo del rey Pacal, Chambalum o Kambalam, que significa serpiente jaguar. Jaguar. Chambalum fue un gran arquitecto, el mejor matemático, el inventor del número 0 y el diseñador de la tumba de su padre. Chambalum construye 3 templos ceremoniales en esta parte que estamos viendo. Templos religiosos, templos de las cruces. Primero vemos el templo de la cruz foliada. Foliada es por el folio del maíz. Adentro del templo hay un tablero donde se encuentra el rey Pacal y el hijo. En el medio está la mazorca del maíz. En la mazorca del maíz está la mitad humano y mitad mazorca. Una muestra de dónde viene el ser humano. Claro. Este es el templo de la cruz. Como le mencionaba, pues que la cruz eran los 4 puntos cardinales, 4 etapas de la vida, 4 colores del maíz o las 4 estaciones. Igual, en la parte arriba que se está viendo, las piedras enormes se le llaman cresterías. Las cresterías eran para adorno de los templos, como la cresta del gallo. Era para medir el tiempo de climáticos. Cuando en la época de la cultura maya, en esos hoyos de la crestería, por donde se pasaba el viento fuertísimo, hacía un sonido. Ellos estaban preparados de que venía una tormenta, se preparaban, que se ven las cresterías. Sí, sí, sí. Y estando arriba también está la familia del rey Pacal, un tablero más grande. Subir 73 escalones, estando arriba, se veía la mejor vista panorámica de Palenque, todo hacia abajo. Sí, sí, sí. Se veía el palacio, observatorio, rey Pacal, el templo del sol y toda la selva de Palenque. Y yo lo tengo en el teléfono, un video. ¿Sí? Desde arriba. Valió la pena. Sí, porque ahorita muchos turismos quieren subir. Sí, no. Ha cambiado muchas cosas. Sí, así es. Es el templo del sol. El templo del sol, donde igual por dentro se ve el rey Pacal y el hijo, pero en vez de mazorca como de ese lado, allí se ve en medio el sol, el dios Kim, el sol adorando al dios sol, a los gobernantes, el cambio de poder entre el padre y el hijo. Último gobernante fue, acá se habla del Chambalum, el hijo del rey Pacal, pero falta descubrir la tumba. Como le mencionaba, que aquí en Palenque, en toda la ciudad maya, del el 100 al 2%. 800, o sea, pudieron haber existido más de 17 gobernantes en Palenque. Solo se habla uno, los demás tumbas están abajo de la selva. De la selva, así es. Come potete vedere, qua il passaggio interdetto
al turismo. Ma yo, gracias a Antonio, vamos por ahí, entriamo qua, grazie ad Antonio. Andiamo. Pase por aquí. Aquí gobernaron las mujeres también. Ahora estamos hablando de la muerte y más adelante vamos a hablar sobre el reinado de las mujeres. Se van a dar cuenta que E adesso comincia la parte divertente, entriamo nella pura selva. Estamos en la selva de Palenque, la tierra de los dioses mayas. Bienvenidos a la tierra verde Gracias, en Palenque. gracias. Aquí en Palenque tiene más de 32 kilómetros cuadrados. Estamos hablando más de 1.700 hectáreas. Aquí comienza parte de la selva lacandona. Esta es la puerta de la selva lacandona. Caminar en la selva, ver más monumentos, paredes, escalones, pedazos de cerámicas, una muestra cómo fue el abandono de la cultura maya